un día que no es solamente un culto que adoramos a Dios, sino también celebramos y hacemos esta ceremonia de bautismo en donde los hermanos quieren dar ya un paso más adelante, ¿no? En donde quieren ya oficializar, yo ya ahora, Señor, no quiero, dejo mi vida de atrás, dejo Egipto, dejo el mundo y ahora quiero vivir para ti, Señor. Quiero ser parte de tu pueblo. ¿Y ser parte del pueblo qué es? Ser parte de la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. ¿Amén? Por eso Dios me dio esta palabra, ¿no? Justo estamos viendo Éxodo, ¿no? No es casualidad, ¿no? Justo, y se dan más o menos los tiempos, no es que yo calculé todo, ¿no? Ojalá, ¿no? Uno puede pensar hacer algo, pero la mayoría acá, los que tenemos canas un poquito, sabemos que las cosas no salen como uno piensa, ¿no? Generalmente es así, uno planea algo, pero uno planea que va a estar en la autopista, pero resulta que es un camino de empedrado, lodo, ¿no? Se te para el auto, se te pincha la rueda, ¿no? Y a veces no llegamos, o nos desviamos, ¿sí o no? Pero Dios, por su soberanía, ¿no? Me dio esta palabra, y en donde justo es la palabra justa, ¿no? Para esta ceremonia de bautismo. ¿Amén? En donde la palabra de hoy habla sobre cruzar el mar, cruzando el mar, ¿no? Del pasado a una nueva vida. Y justamente el bautismo es eso. ¿Amén? Es dejar el pasado y no volver más atrás. Y ahora dirigirnos ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Amén? Dios no solo nos salva de la esclavitud, no solamente nos libera de la esclavitud, también nos llama a dejar atrás nuestra vida antigua y caminar hacia una nueva identidad. Y el bautismo es una declaración pública, por eso se hace frente a mucha gente, invitamos a nuestros familiares, amigos, ¿no? Porque es una confesión, una declaración pública de que nosotros, ustedes, han cruzado el mar con Cristo. Y ya no pertenecen al reino de la esclavitud, sino al reino de Dios. Amén. Y hay momentos en la vida que dividen nuestra historia en dos. Está el día de antes y el día después. ¿Sí o no? Antes de casarse y después de casarse. ¿Cómo cambia la vida, no? Un sí quiero, te cambia todo. ¿No? Es así. Antes de casarse mi vida era más libre. ¿No? Yo quería comer esto, lo comía, pero ahora me caso y no es tan así, ¿no? Encima, a mí, no sé, a ustedes, pero a mí mi esposa me hace la contra. Ay, quiero hamburguesa. No, yo quiero fideo. Ah, bueno. ¿Quién es la que cocina? Ella. Entonces, ¿qué comemos? Fideo. ¿No? Y yo decía, y siempre digo, antes no era así. ¿Dónde está el macho alfa? Pero es así. Y antes de tener hijos también, ¿no? Quizás estamos casados y antes de tener hijos, paz, alegría. Pero después de tener hijos, llanto. La casa está toda desordenada. ¿Cuántas veces he pisado un juguete y me dice, ¿no? Esos puntiagudos. Y antes de tener hijos y después de tener hijos. Antes de una enfermedad y después de una enfermedad, ¿no? Te cambia la vida a veces. Una enfermedad te puede cambiar la mente. Te cambia físicamente. Te cambia el corazón. Y también esto no lo podemos nosotros, y por esto estamos aquí, ¿no? Antes de Cristo y después de conocer a Cristo. Aleluya. Muchas veces la gente que me conoce dicen, ¿conoces a Arnaldo antes de Cristo o después de Cristo? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Algunos me ven ahora con la túnica. ¿Qué haces con la túnica? ¿No? Porque, claro, recuerdan el antes de Cristo, Arnaldo de antes de Cristo.
Pero por eso la vida muchas veces no puede cambiar entre antes de conocer a Cristo. No, nos debería cambiar, ¿no? Y después de conocer a Cristo. Aleluya. Yo estuve ayer escuchando ahí sin querer, porque estaba en una misma habitación, los testimonios, ¿no?, de las personas que venían acá nerviosos a dar la prueba. Y estaba muy agradecido a Dios porque cómo Dios está cambiando sus vidas, ¿no? Cómo Dios cambió su vida. El hecho de haber conocido a Cristo y no haber conocido a Cristo. Amén. Y el pasaje bíblico de hoy es precisamente uno de esos momentos en donde Israel había vivido más de 400 años en esclavitud. Habían sufrido bajo el látigo del faraón. Habían llorado, habían sufrido, habían clamado, habían esperado. Pero llegó el día en que Dios abrió el mar rojo. Y cuando entraron al mar, eran esclavos que huían. Cuando salieron del otro lado, eran un pueblo libre. Y ese acontecimiento, hermanos, se convierte en una hermosa imagen del bautismo cristiano. Amén. El apóstol Pablo incluso conecta ambas cosas cuando habla de Israel atravesando el mar. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 2 dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Y hay algunos hermanos, hoy algunos hermanos van a descender a las aguas bautismales. Amén. No para ser salvos por el agua, porque el agua no te salva. No porque el agua tenga poder. Yo antes pensaba, cuando era más joven, pensaba, ¿qué tendrá esa agua, no? Seguramente muchos de ustedes se lo habrán preguntado, ¿sí o no? Es más, investigué, buscaba libros, vi libros que no tenías que leer, porque en realidad, ¿no? En ese momento no había internet. No soy tan viejo, igual. Soy más joven de lo que ustedes piensan. Pero en ese momento no había internet. Y claro, porque los jóvenes dicen, no había internet, está en la prehistoria el pastor, ¿no? Claro, los chicos no saben, no fue de hace tanto. Bueno, en realidad sí. Pero bueno, la cuestión, antes no había internet, tú venías y buscar en los libros, y buscaba, y aparecían cada cosa que tenía ajo, ¿no? Uno veía las películas de Drácula, que el agua tiene ajo, no sé qué, que le ponen yuyos, ¿no? Y yo me imaginaba eso. ¡Wow! ¿Qué tendrá esa agua, no? Los hermanos, para los que quieren saber, es agua de la canilla. ¿Está claro? Ya se les cayó la imagen. Porque el agua no es un agua especial, sino, ¿qué es especial? El corazón. Esto es una simbología. Esto es, acá lo que están bautizados, pará, entonces, me lo hubiese dicho antes el pastor. No, me la rebajó. Pero lo importante que es el simbolismo, lo que significa. El agua, ¿qué significa? Pureza, que nos limpia. ¿Amén? Y eso es justamente, ¿no? No porque el agua tenga ese poder. No, el agua es agua de la canilla, punto. Es aiza. Sino porque desean declarar públicamente que Cristo los salvó y que ya no pertenecen a su antigua vida. Eso es lo importante. El corazón. ¿Amén? Así, entonces veamos tres grandes verdades a través de la palabra de hoy. En primer lugar, Dios nos lleva a un lugar donde solamente Él puede salvarnos. ¡Aleluya! Él nos lleva a un lugar donde Él, solamente Dios, ¿quién es Dios? Jesucristo. Puede salvarnos. ¿Amén? En los versículos 10 al 12 justamente habla de esto, pero no lo vamos a leer todo porque es muy largo, ¿no? Pero dice... Bueno, vamos a leerlo todo. El versículo 10, el faraón iba acercándose
¿no? Venía persiguiendo al pueblo. Y cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo. Imagínense, ellos estaban con cara de Angry Birds, con la espada, con el carro, estaban ahí mostrando sus dientes. Y sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Porque no había otra cosa para hacer. ¿Ellos qué tenían? No tenían espada, no tenían escudo, no tenían carros. ¿Qué tenían? Un cuchillo y un tenedor. No tenían nada. Por eso, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor, dice la palabra. Y entonces le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Pero quién fue el que los liberó? Dios. Y los llevó a este lugar, acorralados. A través de la palabra de hoy podemos ver que el pueblo de Israel quedó atrapado. ¿Pero quién los guió? Dios. Ellos siguieron la guía de Dios y estuvieron atrapados. Adelante tenían el mar. Y detrás, ¿qué tenían? El ejército más poderoso del mundo. Enojadísimos. No había una salida humana. Y eso no fue un accidente, fue Dios el que los llevó ahí. Fue Dios quien los llevó ahí. ¡Aleluya! Queridos hermanos, muchos se preguntarán, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios me trajo hasta acá? Si vos existís, ¿por qué? Yo te hice caso, mira dónde me metiste. Muchas veces pueden preguntarse eso. Yo te obedecí, Señor, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios te quiere mostrar algo glorioso. ¿Qué te quiere mostrar? Que con tu fuerza no se hace. Se hace con el poder del Señor. Por eso, a mí también, yo toqué fondo en mi vida. Me fue mal en mi empresa. Empresa suena muy grande. Pyme. Me fue mal en mi pyme. En ese momento estaban, bueno, ahora también, todos estábamos mal. Estaba de la rúa en ese momento. Y me fue mal, me fundí, me endeudé un montón, toqué fondo. Y yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero Dios tenía un plan detrás de todo esto. Por eso Dios quería mostrarme que solamente Él puede levantarme. Y muchas veces Dios permite estas cosas. Porque Dios quiere demostrarte que solamente Él puede salvar. Dios pudo haberlo llevado por otro camino, un camino mejor, pero los condujo exactamente al lugar donde no podían salvarse a sí mismos, a ese lugar. Y muchas veces Dios nos lleva al límite de nuestras fuerzas para enseñarnos a confiar en su poder y no en la nuestra. Mientras tengamos recursos propios, solemos ¿qué? Apoyarnos a ellos. Cuando tenemos recursos propios, no necesito de Dios. Y nos apoyamos a esos recursos, ¿sí o no? Cuando las cosas no van bien, no buscamos de Dios. Porque no sentimos la necesidad. Está todo bajo mi control. Pero muchas veces Dios permite que las cosas se te vayan de tu control, porque Dios tiene el control. Y para que tú sepas que solamente Dios te puede salvar. Y eso es bendición, hermano, no es una maldición. Por eso Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que están heridos. Bienaventurados los que tienen sed de justicia. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque ellos van a experimentar la gracia de Dios. Y eso es mucho más importante que cualquier cosa, hermanos. Mientras pensamos que podemos resolverlo solos, no dependemos completamente del Señor, ¿sí o no? Hay un diácono en nuestra iglesia en donde dice, yo creo en el Señor, no voy a congregarme. Y Dios, ¿qué hizo? Permitió
que la niña de sus ojos esté internada en el hospital. Y este hombre, ¿saben de qué estoy hablando, no? Dijo la niña de mis ojos, yo lo reentiendo, ¿no? Y era algo que estaba fuera de su control, dependía de Dios. Y justo ahí fue cuando empezó a venir, miren qué casualidad, ¿no? A la iglesia. Y ahí empezó a venir a los matutinos. Y venía acá, yo me acuerdo, a arrodillarse, a orar a Dios, diciendo, Señor, salva a mi hija, salva a mi hija. Aleluya. Quizás en ese momento dice, ¿por qué me pasan estas cosas? Fue justamente para eso, para demostrarte que Dios es el único que puede salvar. Y eso es lo mejor que te puede pasar. Por eso muchas veces permite Dios situaciones imposibles. No porque quiere destruirnos, sino porque quiere revelarse a nosotros. ¡Aleluya! Recordemos a Gedeón. Tenía 32.000 soldados. Es bastante, ¿no? Pero Dios dijo no. Tienen menos. Y redujo el ejército ¿a cuántas personas? 300 nomás. ¿Por qué? Es algo incomprensible. Porque Dios no quería que Israel dijera, nosotros ganamos, nosotros lo hicimos. No, Dios no quería eso. Quería que sepan y reconozcan que Dios nos salvó. Dios lo hizo, no yo. Aleluya. Y muchos de los que hoy se bautizan llegaron a Cristo cuando descubrieron que no podían salvarse por sí solos. Algunos intentaron llenar el vacío con dinero, otros con trabajo, otros con relaciones. Hay mucha gente que llena el vacío porque se sienten solos y buscan desesperadamente a personas para llenar ese vacío. Relaciones. Otros también con religión, en algo visible. La religión es creer en algo visible, hermanos. ¿Sabían? Eso es religión. Pero la verdadera fe es creer en un Dios que no se ve. Esa es la verdadera fe. Lo que nosotros tenemos no es religión, es fe. La religión es lo que se ve. Mucha gente dice yo soy religioso y creen no en Dios que no se ve, sino en las imágenes, en la cintita. ¿Sí o no? La otra vez mi hijo, que es hijo de pastor, me decía, pastor, papá, en el mundial tenemos que ver el partido juntos. Digo, ¿por qué? Así gana Argentina, me dice. Sacá eso de la cabeza y te voy a echar, ¿eh? No ande diciendo eso en ningún lado, ¿eh? ¿Dónde lo aprendió eso? Yo no se lo enseñé. YouTube. Así ya, el neno, ya. Yo no sé dónde lo aprendió eso, ¿no? Vamos a ver el partido juntos, papá, ¿eh? Porque si no, porque Argentina tiene que... No, hijo, eso no es... Nosotros no creemos en esas cosas. ¿Amén? Pero tarde o temprano comprendieron que el pecado es un mar imposible de cruzar. Nadie puede salvarse a sí mismo, hermanos. La salvación pertenece al Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Ni la cintita, hermanos, ni nada te puede salvar. ¿Quién? Jesucristo. ¿Amén? Incluso ni María, hermanos. Es verdad, algunos dicen, pero María es la Madre de Dios. María, hermanos, es un ser humano igual que nosotros. No tiene divinidad ella. Es un instrumento que Dios utilizó para que nazca
Jesucristo. La crió como tutora, sí. Es más, tuvo una enorme fe porque la verdad que lo que ella sufrió, y es digno, pero igual no llega a ser un ser divino. Es un ser humano igual que nosotros. Solamente que ella, Dios la eligió. Por eso dice María llena de gracia. ¿Qué es la gracia? Es recibir algo que uno no se merece. ¿Sí o no? Pero muchos se jactan de eso, que María, la Madre de Dios, y la ponen en un lugar muy divino, como si fuese una diosa. Pero no, eso no es bíblico. Es más, el primer mandamiento, ¿qué es? A ver, primer mandamiento, ¿cuál es? ¿Están todos aplazados? No tendrás otro Dios si no es Jesucristo. ¿Amén? Ese es. ¿Amén? No hay otro Dios, solamente Jesucristo. Dios Padre, Hijo y Espíritu, que son un Dios trino. ¿Amén? Quizás hoy alguien está viviendo entre el ejército del faraón y el Mar Rojo. Está ahí entre la espada y la pared. No ves ninguna salida. La situación se te salió de control. Estás entre la espada y la pared. No entiendes lo que Dios está haciendo. Pero recuerda, cuando Dios te lleva a un callejón sin salida, generalmente está preparando un camino mejor. Amén. Un camino que no se ve. Y un camino que se va a abrir cuando tienes fe. Amén. Y ese es el milagro que todavía no puedes ver. Aleluya. Y también podemos ver en segundo lugar que Dios abre un camino donde no existe ningún otro. Versículo 13 al 22. Habla de esto, pero vamos a leer solamente el versículo 21 y 22 porque es muy largo, que dice: Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Un viento hizo que y se abriera el mar. ¿Qué es lo que? ¡Wow! Yo ya con imaginármelo me vuelvo, ¿no? Es algo increíble. Y las aguas del mar, ¿qué hizo? Se dividieron. Y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. Generalmente cuando uno se abre el mar, ¿qué debería haber? Lodo. ¿Sí o no? Pero no, este viento era un viento tan seco y tan poderoso que no solamente abrió el mar, sino que hizo que ese camino esté totalmente seco. Y puedan cruzar tranquilos, sin ningún impedimento. Aleluya. Y el mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Este camino, hermanos, no estaba. Pero cuando uno clama a Dios, cuando uno ora a Dios en un momento de desesperación, Dios abre un camino que nunca había. Un camino en donde tú puedes transitar, en donde tú puedes cruzar. Aleluya. Esta es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Israel no fue el que abrió el mar. Moisés no abrió el mar. Los ancianos no abrieron el mar. ¿Quién abrió el mar? Dios abrió el mar. Y fue el único que lo puede hacer. Es el único que lo puede hacer. Aleluya. La salvación siempre es obra de Dios, hermanos. Observen la escena. El pueblo estaba condenado. No había salida. Entonces Dios interviene. Dios se mete. Y eso es exactamente el Evangelio. La humanidad estaba condenada por el pecado, no podía salvarse, no podía justificarse, no podía reconciliarse con Dios. Entonces Dios envió a su Hijo unigénito. Jesucristo abrió un camino donde no existía ningún otro. La cruz es el verdadero mar rojo de la historia. En la cruz Dios abrió un camino hacia la libertad.
un camino hacia el perdón, un camino hacia la reconciliación, un camino hacia la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino. Amén. No mostró un camino, Él es el camino. Amén. Un niño cayó en una corriente muy fuerte. Intentó nadar, intentó luchar, hizo todo lo posible para salvarse. Pero cuanto más luchaba, más se hundía. Finalmente, el salvavidas se lanzó al agua. Baywatch. El niño fue salvado no por lo que hizo, sino por lo que hizo el salvavidas por él. Así funciona la salvación, hermanos. No somos salvos por nuestras propias obras. Somos salvos por la obra de Jesucristo. Por eso el bautismo no celebra lo que nosotros hicimos. Porque te bautizás no es porque, soy grosso. No, celebra lo que Cristo hizo en tu vida. El bautismo es una declaración pública. Jesús abrió el camino. Jesús me rescató. Jesús me salvó. No pongas tu confianza en tu bondad. No pongas tu confianza en tus méritos. No pongas tu confianza en tus obras. Pon tu confianza únicamente en Cristo. Porque solo Él puede abrir el mar que nadie más puede abrir. ¡Aleluya! Y por último podemos ver que el bautismo declara que el pasado ya no tiene poder sobre nosotros. Versículo 26 al 31. Pero vamos a leer el 30 y 31 que dice: en ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. ¡Aleluya! Cuando Israel salió del mar, el faraón intentó seguirlos, pero en las aguas se volvieron. Y el ejército egipcio quedó hundido, destruido. La esclavitud quedó atrás para siempre. Cuando se cierra el mar, hermanos, ya está. Se terminó. Eres libre. Una vez que cruzaste, ya está. Eres libre. Yo quiero cruzar el mar. Yo quiero cruzar el mar. ¿Cómo puedo hacer para cruzar el mar? Yo quiero cruzar el mar. Acepta hoy a Jesucristo como tu único Salvador. Y ahí tú vas a cruzar el mar. Y cuando te bautices como ellos, hoy, cuando yo los bautice, significa que ya el mar se cerró. Ya cruzaron el mar, pero todavía no se cerró. El bautismo es justamente eso. Cerrarse el mar. El sello. Egipto representa la vieja vida, representa el pecado, representa la esclavitud, representa la condenación, representa el viejo hombre. Y cuando Israel cruzó el mar, Dios estaba diciendo, ya no pertenecen a Egipto. Lo mismo sucede en el bautismo, hermanos. El bautismo simboliza muerte y resurrección. Murieron a la vida antigua y resucitaron ahora con una nueva vida con Jesucristo. Cuando alguien entra en el agua está declarando: mi vieja vida murió en Cristo. Y cuando sale del agua está declarando: ahora vivo para Cristo. No significa que somos perfectos. No significa que debemos vivir una vida perfecta. No significa que nunca volverán a luchar. Pero sí significa una nueva identidad. Pensemos en Pedro. Él negó a Jesús 3 veces. En el momento crítico, cuando la estaba pasando mal el maestro. Y ahí, frente a sus ojos, dijo: yo no lo conozco. No sé quién es. ¿De qué estás hablando? Y fracasó. Traicionó al maestro. Le hizo lo peor. Es lo peor que te puede... Imagínense. Ustedes, me llevan arrestado
Y les pregunta a ustedes. Más seguro, acá van a haber muchos, ¿eh? ¿Lo conoces al Arnaldo Chung? No, no lo conozco. ¿De qué está hablando? ¿Quién? Yo no sé quién es ese chinito. ¿Y vos cómo sabés que es chinito? Me lo supongo por el apellido. Mira, se ríen. Mi corazón está llorando. Y fracasó Pedro. Lloró amargamente. Pero después de encontrarse con Cristo resucitado, ya no fue el mismo hombre. Su pasado deja de definirlo. Todos decimos, Pedro, el que lo traicionó. Pero después de conocer a Jesucristo, después de restaurarse con Jesucristo, todo eso quedó atrás. Y se convirtió en un hombre valiente que dio la vida por Jesucristo. La gracia de Dios definió su futuro, hermanos. Así que no te condenes más por tu vida antigua. Yo a veces también, le digo la verdad, yo soy carne y hueso también. A veces me baño, a veces estoy así en el colectivo o caminando y recuerdo cosas vergonzosas que hice antes. Y hago, ay, ¿cómo puede ser? ¿Por qué fui así? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? ¿No les pasa a ustedes? Gracias por acompañarme en esta. Muchas veces me dejan solos a mí. Pero es verdad, ya está. ¿Por qué te condenas? Ya cruzaste el mar, se cerró el mar, ya está. Si no sos el mismo. Eso fue antes de Cristo. ¿Cuántos errores cometimos antes de Cristo? ¿Sí o no? Es más, todavía estamos pagando algunos platos rotos. Pero ya no lo hacemos más. Ahora somos una nueva criatura. ¿Amén? Así que no te condenes. Y no dejes que el enemigo te condene, te haga sentir mal, te quite la paz. Porque Dios ya te perdonó. Dios ya te restauró. Dios ya te adoptó. Pero siguen cargando cadenas que Cristo ya rompió. El bautismo declara, yo no sé quién era. Ya no soy esclavo. Ahora soy hijo de Dios. Ahora pertenezco a Cristo. No vivas identificado por tus pecados pasados. No vivas identificado por tus fracasos. No vivas identificado por tus heridas. Si estás en Cristo, tienes una nueva identidad. Ya cruzaste el mar. Ya no perteneces a Egipto. Y voy a concluir. Hoy estamos celebrando algo mucho más grande que una ceremonia. Estamos celebrando el poder transformador del Evangelio. Los que se bautizan están declarando delante de Dios, de la iglesia y del mundo, Jesucristo me salvó. He dejado atrás mi vieja vida. Ahora pertenezco a Él. Hace muchos años, durante la guerra de Corea, una familia intentaba escapar de una zona de combate. Estaban ahí, en medio de la guerra. Ellos trataban de escaparse. Y el padre llevaba a su pequeño hijo de la mano mientras corrían hacia un puente que era la única salida. Y detrás de ellos se escuchaban explosiones, disparos. Adelante estaba la libertad. Y cuando llegaron al puente, el niño se detuvo. Dijo, papá, no puedo, tengo miedo. Y miró hacia abajo, vio río. Miró hacia atrás, vio explosiones, gente muriendo. No podía avanzar. Se quedó paralizado. Entonces el padre se arrodilló, lo tomó de sus brazos y le dijo, no tengas miedo, yo te voy a llevar. El niño dejó de confiar en sus propias fuerzas y descansó en los brazos de su padre. Y así cruzaron juntos.
Eso es exactamente lo que Cristo hizo con nosotros. No cruzamos porque fuimos fuertes. No cruzamos porque fuimos valientes. No cruzamos porque lo merecíamos. Cruzamos porque Jesús nos tomó de sus brazos. Nos llevó a través del juicio. Nos llevó a través de la muerte. Nos llevó a través del mar. Y hoy podemos decir con gratitud: antes era esclavo, ahora soy libre. Antes estaba perdido, pero ahora pertenezco a Cristo. Ahora vivía para mí, antes vivía para mí, pero ahora vivo por aquel que murió y resucitó por mí. Y esa es precisamente la declaración que nuestros hermanos harán hoy al pasar por las aguas del bautismo. Gloria a Dios por su salvación. Oremos.